Bienvenidos a Desvendando Noticias. Y bueno, esto es un tema que pues lo hemos abarcado en el canal muchísimo, en muchas formas. Hoy nos pareció pues muy importante porque es como un resumen. Entonces, para aquellos usuarios o suscriptores nuevos o gente que se ha unido al canal recientemente, tal vez es una buena manera de introducir al tema, ¿no? Traer temas en el pasado que ya hemos hablado. Y de verdad que se conecta con otros temas porque este sitio, como les vamos a enseñar, Forest Astrology, les voy a mostrar acá, forestastrology.com, es un blog de un astrólogo que obviamente toma en cuenta la astroteología, ¿no? Y es un tema que lo hemos tratado muchísimas veces, una y otra vez se confirma las alegorías. ¿Y qué es una alegoría? La alegoría es una manera de explicar algo que no debe tomarse literalmente, sino que se debe tomar el significado metafórico, ¿no? Y la Biblia sigue, como por ejemplo, porque sabemos que es el libro sagrado de la religión cristiana, católica, a veces decimos cristiana, igual, es la misma rama, ¿no? Muchas de las historias, sabemos que hay libros que en la Biblia católica se aceptan, en la Biblia protestante no, pero en fin, viene de la misma rama, de la misma secuencia, ¿no? Y bueno, venimos a este sitio, Forest Astrology, porque van a ver ustedes el diseño. Resulta ser que este señor Forrest es su apellido. Creo que se llama Steve Forrest. Él tiene varios artículos, ¿no? De hecho tiene libros incluso. Y bueno, buscando información, nos encontramos que él tiene un artículo que describe de manera general esta conexión de la astrología con la Biblia, con la narrativa bíblica, así como pusimos en nuestro título, ¿no? Todo aquello en lo que fuimos programados como religión. Y dejo claro, si llegas a este video por alguna recomendación del algoritmo y pensás que vamos a defender la religión cristiana como religión, no, venimos desde el punto de vista de la premisa que ha sido una programación de cierta manera, y cuando lo ponemos en el espejo de la astrología, hay demasiadas evidencias que lo que se ha contado en ese libro son alegorías astrológicas, astroteológicas, ¿no? Básicamente se cuenta en el cielo la planilla original y después cada cultura toma su interpretación. Tenemos muchas veces este tipo de situaciones donde la gente dice, qué raro, yo lo veo mucho de los círculos ateos, ¿no? Ah, es que le robaron esto a la religión egipcia. Y yo digo por un momento, pero espérate, dos narrativas, digamos que versiones podían ser copias de algo más arriba de ellas, que es el culto estelar. Es que ¿a dónde vamos? Culto estelar, al parecer, esto ya venía de antes, de un culto estelar más tradicional o original, ¿no? Las estrellas cuentan una historia, cada cultura según su ubicación geográfica, en este caso mucha influencia del mar Mediterráneo, ¿no? Y empiezan a pues hacer sus propias versiones, pero muchas similitudes en una mujer con un hijo, ¿no? En el mismo tiempo del año que el mismo tiempo del año, como por ejemplo el solsticio de invierno por allá del 21 de diciembre al 25 de diciembre, ¿no? Y muchas de otras cosas que se encuentran, pero al final de cuentas pareciera que hay una plantilla original. Astrología en las Sagradas Escrituras, y pusimos entre comillas sagradas, porque se le ha dado ese término, ¿no? Sagradas Escrituras, como que fueron de inspiración divina, ¿no? Y como les decía, con todo el respeto, esperamos o animamos a tener una mente abierta con esto a aquellas personas que lleguen nuevas a nuestro video y que escuchen, o que de repente han escuchado material reciente y quizá no han visto todavía nuestro material en cuanto a toda esta temática de la astroteología. Entonces vamos a irnos directamente al artículo. No serán muchas páginas, serán bastantes textos, y trataré de ilustrarlo con este planisferio celeste, que al final de cuentas todo está conectado. Los cartógrafos tenían que saber de astronomía. Astronomía y astrología eran la misma cosa. El sistema te separa astronomía y astrología en algún momento y crea esto que no tiene absolutamente nada de sentido. La astronomía se convierte en una ciencia inerte, sin vida. No hay conexión de los astros con el ser humano. Agencias como la NASA y todas estas agencias espaciales y la narrativa oficial científica te alejan las estrellas de vos, ¿no? Que millones de kilómetros lejos, ¿no? Como que son inalcanzables. Pero en un pasado, la gente ni se preocupaba de digamos que la propiedad física de una estrella o el sol y la luna. Era la influencia lo más importante. O sea, había una conexión enorme entre el astro y el ser humano. Entonces, astronomía y astrología estaban juntas.
en algún momento se separan, ¿no? Entonces todo está conectado. Vamos a irnos aquí al artículo. Obviamente no comparto al 100% lo que esta persona explica, por eso me gusta ir comentando con cada párrafo, cada palabra que se lee en ese artículo. Entonces dice por acá, esto fue publicado muy recientemente, digamos, hace 6 meses, 31 de diciembre de 2023. La astrología y la Biblia se llama. Y el autor se llama Stephen Forrest, de ahí el nombre del sitio, Forrest Astrology. Dice, por cierto, en las citas bíblicas que siguen utilizo la versión King James. Estamos traduciendo del inglés, entonces él usa la versión King James. Está lejos de ser la más erudita de las muchas traducciones de la Biblia que existen, pero es probablemente la que ha calado más profundamente en la cultura angloparlante. O sea, la audiencia de este artículo es para la gente que habla inglés, por eso la traducción, y lo bueno que tenemos aquí esta oportunidad para aclararlo, ¿no? Entonces trataremos de conectarlo lo más que se pueda a nuestro entorno, ¿no? A nuestro entorno Latinoamérica. Incluso las personas que nunca han estado dentro de una iglesia o un templo están familiarizadas con esta escalofriante frase del libro de Éxodo capítulo 22, versículo 18. Y yo lo he escuchado de muchos que se contraponen al hecho de que no hay que usar la astrología para nada. Hay que tomar la Biblia completamente literal, ¿no? Y ese es uno de los versículos que se usan. No dejarás vivir a la bruja. La mayoría de nosotros debatiríamos si los astrólogos son brujos, pero la gente que amontona la leña alrededor de la hoguera, la distinción parece bastante discutible. La astrología y la brujería a menudo se juntan. Acusados de esa manera, los astrólogos podríamos salirnos con un tecnicismo. No todos somos necesariamente brujos, aunque permítanme ser el primero en decir que los wiccanos son bienvenidos en nuestra mesa. Así que tal vez seamos culpables por asociación. Entonces él ahí pues hace una breve explicación, una advertencia, ¿no? No tenemos una base sobre la cual apoyarnos con Isaías 47, 11, 14. O sea, de Éxodo nos vamos para Isaías 47, 11, 14. Aquí está el texto en todo su furioso juicio, King James, y su sonora gloria. Por tanto, vendrá sobre ti mal, y no sabrás dónde viene, y caerá sobre ti mal, que no podrás evitar, y de repente vendrá sobre ti una desolación que no sabrás. ¿Ok? Detente ahora con tus encantamientos, con la multitud de tus hechicerías, con las que te has fatigado desde tu juventud, que ahora te levanten los astrólogos, los astrónomos, los pronosticadores mensuales de estas cosas que te sobrevendrán. He aquí, serán como hojarasca, el fuego los quemará, no se librarán del poder de la llama. ¿Ok? Esas líneas son tan explícitas como pueden serlo y obviamente condenan la astrología por su nombre. De hecho, te combinan astronomía también y pronosticadores mensuales. Ahora, vamos a hacer una pausa. Para los que nos han escuchado en el canal ya por bastante tiempo, más o menos un tiempo significativo, nos han escuchado hablar de los ciclos. Y cada vez que hablamos de la palabra predecir, para nosotros ahora cobra un sentido muchísimo más diferente. ¿Por qué? Porque si los ciclos se repiten, yo en lugar de predecir, así como se usa como una connotación a veces negativa, ¿no? Como Nostradamus, para nosotros más allá de predecir es esperar la repetición del ciclo. Entonces, al esperar la repetición del ciclo, yo puedo tener un conocimiento, una expectativa de lo que podría pasar. No digo exactamente, pero lo que podría pasar, ¿no? Entonces, claro, personas como Nostradamus a veces nos parecen que eran conocedores de todas estas ciencias, como la astronomía, astrología, ciclos, ¿no? Y escribían estas cosas sabiendo que se venían tiempos para que algo específico saliera, pero aún así te tiraban posibilidades y en alguna de esas la pegaban, ¿no? Bueno, para que lo dejemos claro, hablamos de ciclos, hablamos de repeticiones, de esta realidad fractal cíclica, ¿no? Entonces la astrología viene a darte una herramienta más para poder esperar la repetición del ciclo, ¿no? Entonces dice por acá, con Isaías los astrólogos no tenemos margen de maniobra en absoluto y a los críticos religiosos de la astrología les encanta citar estas líneas funestas. Entonces él empieza, me parece muy inteligentemente, dejando claro la contraparte, aquellas personas de los círculos religiosos que atacan a los astrólogos y a la astrología, o todas estas personas, incluyéndonos a nosotros, de por qué la astrología es muy importante para poder entender lo que está escrito en la Biblia, que son esos versículos que se usan, ¿no? Pero aquí hay otra historia bíblica. Esta es del capítulo 2 del libro de Daniel. Ahora, si ustedes buscan en nuestros videos, hicimos una serie de Daniel donde exponemos con detalle el hecho, pareciera que es el hecho,
que el mismo Daniel era un astrólogo. Y la historia ahí es muchísimo más diferente. De hecho, son varios, porque aplicamos a que muchas de las profecías, y acordémonos, profecías vendría a ser una descripción de la repetición de un ciclo. Y hay una repetición de un ciclo que se espera para 2040, que también hemos hablado acá en el canal. Pero bueno, sí, Daniel era un astrólogo. Los eruditos creen que fue escrito alrededor del año 165 a.C. Para tener una perspectiva, es útil darse cuenta de que el libro de Isaías proviene de una época muy diferente. Probablemente fue escrito entre el 740 y el 700 a.C. Ahora, estas dataciones a veces es difícil como creerlas exactamente, pero aquí el punto es que probablemente Isaías fue escrito más antes que Daniel, es decir, casi 6 siglos antes. Yo diría, digamos que antes. El pasaje es largo y prolijo, así que lo resumiré aquí, utilizando solo algunas líneas críticas del propio Daniel. La historia comienza durante la época en la que el pueblo judío estaba cautivado o cautivo en Babilonia. El rey Nabucodonosor tiene un sueño inquietante. Convoca a los magos, los astrólogos y los hechiceros. Entonces, qué interesante, el rey tiene un sueño. Ahora, el autor de este artículo no lo presenta así, pero nosotros hemos hablado en la posibilidad, nos encanta ver posibilidades, de que muchos de estos sean arquetipos. Quizá este rey Nabucodonosor no existió, por decirles una cosa, pero fue un concepto nacido de la narrativa celeste, ¿no? del culto celeste, y después se te tiene que crear una persona, o pudo haber bastantes reyes tipo Nabucodonosor en los que se repite el patrón, ¿no? o el arquetipo. En fin, muchas posibilidades por esa línea también. El asunto es que tiene un sueño y acude a la ayuda de los magos, los astrólogos y los hechiceros para que le interpreten el sueño. Todos fracasan. Por eso el rey se enojó y se enfureció mucho y mandó a destruir a todos los sabios de Babilonia. El profeta Daniel, que también estuvo en cautiverio, entró a Arioc, a quien el rey había ordenado para destruir a los sabios de Babilonia. No destruyas a los sabios de Babilonia, tráeme ante el rey y le mostraré la interpretación. Daniel, por supuesto, lo logra. Nabucodonosor queda impresionado. Entonces el rey hizo a Daniel un gran hombre y le dio muchos y grandes regalos y lo nombró gobernante de toda la provincia de Babilonia y jefe de los gobernadores de todos los sabios de Babilonia. Y hacemos una pausa porque estamos viendo que el arquetipo, estoy pensando en un arquetipo que se repite ahora, una persona de poder acude a astrólogos para interpretar su vida o lo que está pensando. Hay evidencia de que mucha gente de élite, ¿no? Todo este grupo del 1%, pongámosle así, acude a astrólogos para saber cuándo es mejor invertir, cuándo es mejor abrir un negocio, cuándo es mejor hacer algo en un país, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y la pregunta es, ¿por qué se le ha dado tanto maufa a la astrología? Pero discretamente esta gente acude a astrólogos para que les dé ayuda en qué momento es mejor hacer algo que en otros momentos, ¿no? Entonces quiere decir que sí hay una validez a la astrología de cierta manera. Ha habido mofa, de hecho yo he hablado acá en el canal, que a mí se me hace muy extraño que vos vas a todos los sufijos. Hay un sufijo que se llama logía, como el conocimiento, de donde vienen las ciencias, ¿no? Tenemos morfología, tenemos geología, antropología, psicología, ciencias respetadas, ¿no? Y puedo darte una lista más de logías, pero en el momento que decimos astrología, ya la gente saca sus uñas, se burla, se ríe, se mofa. Pero ¿por qué una ciencia que termina en logía termina teniendo ese tinte de burla? Y es la única. No hay ninguna logía que tenga este tipo de, se le da el término hasta de pseudociencia. Pero bueno, acá yo veo un arquetipo enorme que lo vemos hoy en día también, ¿no? Ok, dice por acá, Daniel por supuesto lo logra, Nabucodonosor queda impresionado. Bueno, lo nombra gobernante de toda la provincia. Note cómo aquí Daniel defiende a los astrólogos. De hecho, los salva y luego incluso se convierte en su gobernador. Entonces, al parecer Daniel toma este rol de importante y obviamente hace que esta práctica tenga más valor. Posiblemente esta gente que es astróloga para la gente de élite haga lo mismo, por eso se sigue repitiendo todo esto, ¿no? Ok, en este contexto, por supuesto, Daniel representa la virtud, la palabra de Dios, entre comillas, ¿verdad? La palabra del cielo, ¿no? Por así decirlo, y defiende a los magos, astrólogos y hechiceros. Obviamente esto está muy lejos de la actitud reflejada en Isaías. Entonces la gente
Aquí podríamos decir, pero un momentito, ¿por qué la Biblia entonces se contradice? ¿Qué es lo que mucha gente, o la gente que critica la religión como tal? Sí, claro, yo no tengo duda que la Biblia se contradice a cada rato, pero ese es el problema. Si vos crees que la Biblia es un libro biográfico, ahí está el problema, no es un libro biográfico, de hecho es malísimo. Pretender que la Biblia te diga la historia de un personaje de nacimiento a muerte es imposible. De ahí que salta, ¿no? De repente te cuenta una historia y después salta un momento y te quedas, pero espérate, ¿y qué pasó con...? Y después empieza a contar un pedacito de la historia, salta, como que hace saltos, ¿no? Y después una historia no corresponde a otra, y es que está hecha así porque son alegorías astrológicas, momentos en el cielo, momentos en el año, constelaciones que se ven a cierto momento desde el hemisferio norte, para que quede claro. La Biblia es completamente nortecentrista porque si es basada en constelaciones, eran constelaciones que se veían en el invierno del hemisferio norte, que viene siendo de diciembre a marzo, noches más largas, pero ¿qué pasa en diciembre en el hemisferio sur? Estamos en pleno verano, se ve menos oscuridad, menos tiempo para ver estrellas, entonces no aplica. Agregarle a eso a las constelaciones circumpolares del sur, que no se ven desde el norte, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene la que para mí es la referencia bíblica más importante de todas. Todo comienza literalmente con el libro de Génesis. ¿Cuándo fue escrito? No parece haber una buena respuesta para esta pregunta. Tradicionalmente el Génesis fue escrito por el propio Moisés en la época en que el pueblo hebreo estaba siendo liberado de la esclavitud de Egipto, es decir, alrededor del 1400 a.C. Tenemos otro video donde hablamos de la alegoría del Éxodo. La alegoría del Éxodo es el equinoccio, cuando las constelaciones como de los caballos se unen en el mar, ¿no? Cuando están siendo liberados y cae exactamente en los tiempos de septiembre y marzo, ¿no? Entonces podríamos decir que esta historia, y yo sé que para algunos podría sonar chocante, ¿no? Fue elaborada por arquetipos representando una explicación del año solar, ¿no? Pero bueno, acá el escritor está dándolo como un hecho que existió, fueron liberados, etcétera, 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 pero queríamos hacer la salvedad de que nosotros ya hablamos de este tema. Es probable que al menos una parte del libro se remonte a esa época, o quizá incluso a una más antigua en las tradiciones orales. El libro del Génesis parece haber sido elaborado a partir de varias fuentes y llevar las firmas de muchas épocas diferentes. Aún así, muchos de nosotros conocemos las sonoras primeras líneas del libro, y en realidad de toda la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Interesante, las dos realidades de las que hemos venido hablando, ¿no? Para nosotros son dos realidades, convergen, pero son como una dualidad con la que tenemos que lidiar. El cielo lo hace de una manera diferente, la tierra también. Cuando apenas llegamos al versículo 14 leemos: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y ahora que sabemos de astrología, de ciclos, este versículo tiene demasiado sentido. Las estrellas, el sol, la luna nos permite llevar el conteo del tiempo. Yo sé que mucha gente vendrá a decir, es que el tiempo es un constructo social. Aquí sí, probablemente. Pero una sociedad necesita llevar un conteo como para poder organizarse con agricultura, con cosas básicas, ¿no? Y las estrellas y los astros te dan eso. Ahora tenemos un reloj, ahora tenemos un celular en la mano que nos lo dice. Pero en un tiempo antiguo donde un reloj o un teléfono no se esclavizaba, la única referencia del tiempo eran los astros, ¿no? Okay. Y que sirvan de señales. Esa es una clara referencia a los mensajes que Dios que están entretejidos en las estrellas y los planetas. Y lo pone aquí con signos de exclamación. Yo desafiaría a cualquier crítica fundamentalista contra nuestro oficio a tratar de separar esas palabras de la definición más básica de la astrología. Y ahí está, una afirmación de la astrología como parte de la ley natural. En menos de 300 palabras de la Biblia, simplemente se da por sentado que las luminarias están ahí para señales de estaciones, días y años, y que sirvan estas señales, o sea, que sirvan de algo, que tengan un uso básico, o sea, no tiene nada de raro, de extraño, ¿no? Seguimos por acá, pasemos al Nuevo Testamento. Como les dije, esta persona, este astrólogo, trata de cubrir varias cosas como introductorio, así es que si sos nuevo en este tema, creo que es un buen momento como para ir aprendiendo y tomando estas bases, ¿no? Pasemos al Nuevo Testamento. Todos los que crecimos en la tradición cristiana y muchos de los que no lo fuimos, él dice que no fue, conocemos la historia de los 3 reyes magos que visitaron a Jesús en su nacimiento. También hemos hablado de este tema
acá en el canal. En el capítulo segundo, en el segundo capítulo del libro de Mateo leemos: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, y aquí unos magos vinieron del oriente. Pongan atención a la palabra oriente. Siempre nos dicen oriente. El mismo Enoc nos hablaba del oriente, en Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el que ha nacido, rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Todas las estrellas salen por el este. Luna y sol salen por el este. Se levantan, ascienden. De ahí que la analogía esta de los ángeles que ascienden es porque las estrellas ascienden en el este, se van levantando y caen. Ángeles caídos en el oeste, lo opuesto, ¿no? Para el siguiente paso necesito que visualices algo conmigo. Imagínense en el mundo del Mediterráneo Oriental. Qué bueno que nos está aclarando esto. Claro, tenés que imaginarte el Mediterráneo Oriental. Tenés que imaginarte que se está dando ahí esta narrativa nortecentrista. Creo que está entre la latitud 30 y 35 norte. De hecho, por eso yo estoy acá en la latitud 35. Por ejemplo, como yo veo Orión, es casi como lo veían en Egipto, por la misma latitud en la que yo estoy. Y lo entiendo porque estoy en una latitud similar. La gente de Centroamérica, de las latitudes tropicales, o la gente del sur, ve esto muy diferente. Entonces aquí está genial porque te está diciendo: ok, váyanse conmigo, imagínense que están en el Mediterráneo Oriental, donde se originan todas estas historias bíblicas. Gracias, señor Stephen Forrest, ¿no? Pocos astrólogos te van a decir esto, que te vayas a la parte geográfica, porque aquí es donde se vio todo esto. Básicamente estás mirando una herradura parada de lado, con su lado abierto mirando hacia la izquierda o hacia el oeste. Ese es el mar Mediterráneo. Casi toda la acción en la Biblia ocurre en tierra firme a la derecha de la herradura. Claro, con vista al mar, con gran visual de ver cómo las estrellas hacen su proceso, ¿no? Belén está solo a 33 millas de la costa. Obviamente me van a decir algo aquí por el dato, ¿no? Igual se medía diferente antes. Según Mateo, los magos eran del este, es decir, más a la derecha en nuestro mapa, ¿no? Al lado opuesto del mar Mediterráneo. Ese es el punto, y debo decir que estoy un poco sorprendido de no haber escuchado a nadie hablar de ello. Si esos magos ya fueran de algún lugar del este de Belén y siguieran una estrella en el este, se habrían dirigido a China, no a Belén. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? Lo que digo ahora es que pura especulación por mi parte. Él te aclara que está especulando. Puede que esté completamente equivocado, pero los astrólogos saben que un planeta en conjunción con el ascendente de una carta tiene un poder enorme. Ahora él te está diciendo que cuando se habla del este, quizás te está hablando de ascendente. Un planeta sí está literalmente en el este. En otras palabras, está saliendo tal como el sol sale por la mañana. ¿Contiene el libro de Mateo una vaga referencia a alguna carta astrológica olvidada que habían consultado estos sabios? No estaban literalmente viajando físicamente. Qué bueno. No estaban físicamente o literalmente, como la gente o la misma iglesia, el mismo Vaticano y otras religiones te han hecho creer de estos libros sagrados. Creerlos literalmente, claro, ahí va a haber una lucha, y imagínense toda la controversia entre grupos que se declaran religiosos contra los que se declaran ateos, y de hecho aparece toda esta, a veces sin sentido y un gasto de energía, estos debates, ¿no?, religiosos. Si te salís de la programación de que fueron literales, estamos hablando de alegorías, metáforas, ahí todo cambia. No estaba literalmente viajando físicamente hacia el este para seguir una estrella, sino más bien siguiendo instrucciones en lo que los astrólogos hoy podrían llamar una carta horaria. ¿Ok? Como digo, todo es especulativo, no tenemos mucho para seguir. Pero aquí está la prueba B. Directamente el libro de Mateo, esta vez capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, espérate, ¿se acuerdan de Nabucodonosor? Ahora es Herodes. Otra vez se repite el arquetipo. Les preguntó diligentemente a qué hora había aparecido la estrella. De todas las posibles preguntas de Herodes, ¿por qué esta? Ante un momento que sacude al mundo. ¿Quién sino un astrólogo presionaría a alguien sobre la hora exacta en que sucedió algo? Herodes, que hasta donde sabemos no era astrólogo, vivía en una cultura tan inmersa en la astrología que sabía que esa era la pregunta correcta. Si hablamos de una carta
que querría reproducir. Un ciclo repetido de nuevo, se acerca a la estrella o el planeta en este caso. Lo hemos incluso interpretado así como dijo este hereje en el comentario, y lo hemos también tratado en el canal, que puede ser Orión, que son 3 estrellitas, ¿no? Con Sirio, que es como el hijo que es anunciado por las 3 estrellas, ¿no? Pero ¿qué tal si estamos hablando que a nivel eclíptico, decimos eclíptico porque en la eclíptica vemos 7 planetas visibles, Sol y Luna incluidos, ¿no? Tal vez un planeta en el este en ese momento, ¿no? Entonces, ¿dónde nos quedamos con todo esto? Confundido podría ser la mejor respuesta. Él es honesto y qué bueno. No tenemos toda la respuesta. De hecho, esto me recuerda mucho al video que hicimos de Vibes of Cosmos hace poco, ¿no? Y llega gente a decirnos que somos arrogantes y que tenemos ego y que aquí que allá. Y yo, primero que todo, hablamos del cielo, hablamos de los ciclos, ¿no? Y cuando alguien habla de ese tema, que lo conocemos bastante, con esta desinformación, pues nos sentimos en la responsabilidad de traer la contraparte, ¿no? Igual, hay muchos temas que decimos no lo sabemos, ¿no? Confundido, me parece excelente decirlo si no sabes. O sea, tenés alguna idea, pero no exactamente lo que puede ser. Entonces él dice ahí, confundido podría ser la mejor respuesta. La cuestión es que si buscamos en la Biblia, sin prejuicios, eso está bueno, su visión de la astrología, encontramos diversidad de opiniones al respecto. La validez básica de la astrología a menudo se da por sentada, pero toda la cuestión queda en un segundo plano. La Biblia nunca menciona que la gravedad tira de las cosas hacia abajo, ni que los gatos persiguen a los ratones. Qué interesante que nos diga eso, ¿no? Una vez más, la influencia planetaria se acepta simplemente como una parte obvia de la vida que no necesita ser discutida. Y es que está tremendo esto, o sea, ¿será que la audiencia de esos escritos inicialmente era para gente que sabía de astrología e iba a entender los simbolismos, e iba a entender las relaciones, la numerología en este caso, ¿no? Hemos hablado del número 7, del número 10, número 3, número 2, ya ven que en Jesús se habla de que cuando tenía 2 años, ¿no? Que es cuando Herodes hace esto. Después cuando tiene 12 años. Y después cuando tiene 30 años. Entonces 2, 12, 30, ¿qué tienen en común? Muchísimo. Es aproximadamente lo que duran los 3 de los 7 planetas en su revolución en la eclíptica, ¿no? Marte son 2 años, 12 años sería Júpiter y 30 años aproximadamente Saturno, ¿no? Hay abundantes advertencias sobre el abuso de la astrología, la mayoría de ellas en mi opinión bien tomadas. De hecho, creo que de eso se tratan esas líneas de Isaías. Pero está condenada la astrología misma. Vemos la vociferante condena de Isaías sobre cómo la gente usaba la astrología, pero se yuxtapone con la defensa de Daniel de los astrólogos. Creo que incluso vemos astrólogos piadosos y muy hábiles prediciendo el nacimiento de Jesús y quizá, lo más importante, la misma historia convertida en el Evangelio de Mateo. Y luego, justo en las primeras líneas de la Biblia, vemos la simple afirmación de que las estrellas están ahí para dar señales. Pero hasta la misma palabra señales está con una connotación como muy negativa en estos días, ¿no? Las señales, ¿no? Algo aparecerá en el cielo, así como tipo los que promueven la teoría del Blue Beam, ¿no? Que una proyección holográfica de un Jesús arriba, la gente se lo va a creer, ¿no? Yo a veces creo que una manipulación en inteligencia artificial de tu teléfono, en un TikTok, es más poderosa que una proyección holográfica en el cielo, para hacerte creer algo o para engañarte, ¿no? Y aquí, señales, más allá de esa idea, son señales de que un ciclo se va a volver a repetir. Y no estamos hablando de predicción, sino esperar la repetición del ciclo, ¿no? Entonces, ¿por qué existe un desprecio tan vigoroso por la astrología entre muchas personas religiosamente conservadoras? Eso es cierto, ¿no? La verdad es que este vitriolo cultural se deriva menos de lo que realmente está en la Biblia y más de desarrollos posteriores en la teología cristiana. En pocas palabras, Jesús vino y se fue, pero luego llegaron los burócratas y sobre todo por razones políticas no les gustaba la astrología. Y es que el problema con la astrología, como se pueden dar ustedes cuenta, te trae una herramienta y ya es como nos hace, por lo menos a mí, me hace sentir menos preocupación de alguna manera, menos estrés, porque entonces ya yo puedo percibir que un cambio se viene, no porque hay una visión. Mira, el tal planeta está en conjunción y va a ir en conjunción aquí y esto se arma aquí con la conjunción Júpiter-Saturno que sucedió en 2020. Ya uno empieza a armar como un tipo de esquema de lo que se puede venir y ya más o menos uno sabe el juego de las agendas, ¿no? Y ya empiezan cosas a no tomarnos por sorpresa, básicamente.
en la aplicación, ¿no? Esta parte de mi pequeño ensayo podría resultar larga y tediosa. No quiero hacer esto, así que les ahorraré los detalles. Están disponibles en línea o en bibliotecas si están interesados. Basta decir que el cristianismo primitivo era muy diverso. El libro que llamamos la Biblia no estaba completamente compilado, más o menos como lo conocemos hoy, hasta el concilio de Hipona en el año 397 después de Cristo. Entonces te habla de que el cristianismo primitivo era muy diverso. Qué interesante. Se aceptaba la diferencia de ideas, ¿no? Ahora no, Dios guarde. Vos pensás diferente de la línea religiosa conservadora y te tachan así como hereje del rock, como hereje, ¿no? Hereje. El libro que llamamos la Biblia no estaba completamente compilado, más o menos como lo conocemos hoy, hasta el concilio de Hipona, como les dijimos. Antes de eso, la situación era más parecida a la de cualquiera que hoy hable de literatura espiritual en las publicaciones modernas. Entonces, como ahora, era una mezcla de libros, profesores diversos e ideas contradictorias, ¿no? Porque se habla de contradicciones cuando está bien que hayan diferentes ideas, ¿no? De hecho, hay referencias astrológicas en los rollos del Mar Muerto. Por ejemplo, son en gran parte escritos cristianos y podrían fácilmente haber llegado a la Biblia, excepto que se habían perdido, enterrados en una cueva hasta tiempos recientes. El gnosticismo, en particular, era una filosofía muy astrológica que databa de un poco antes de la época de Jesús, pero pronto se mezcló vigorosamente con el cristianismo. Fue visto como una herejía por el pueblo, en su mayoría romanos, que eventualmente ganaron las guerras teológicas posteriores. Más o menos, o sea, el que gana, pues va a imponer la narrativa que sigue, ¿no? Para las siguientes generaciones. En la batalla contra el gnosticismo, la astrología se convirtió en una especie de prueba de fuego y las voces proastrológicas fueron las perdedoras. Cualquier persona que haya llegado con ese tema como el que estamos llegando nosotros, de una vez fue borrado en lo que se narró para las siguientes generaciones, básicamente. Quizá lo más importante es que conozcamos a San Agustín, uno de los santos, ¿no? Codificó y racionalizó el cristianismo en un sistema intelectual lógico que podía enseñarse y administrarse, y con respecto al cual podíamos juzgar si otras personas merecían salvación o condenación, como un tipo de fórmula matemática, ¿no? Agustín se dio cuenta de que desde una perspectiva puramente lógica, la creencia en el libre albedrío era incluso más fundamental que Jesús en términos de crear una teología cristiana coherente. Ahora, esta es la disyuntiva de todo esto que lo hemos hablado en el canal. Si los planetas controlaran nuestro comportamiento, no podría haber libre albedrío, que viene siendo la conversación, que es un gran tema para desarrollar, ¿no? Y escuchar diferentes opiniones. Yo no digo si una es una o la otra es otra. Lo que a mí me parece es que sí, la astrología nos da cierta programación. Si vos conoces tu carta natal y empezás a ver tus comportamientos durante toda tu vida, te vas a dar cuenta, mira, sí, tal planeta en conjunción o en cuadratura o en oposición o aquí y allá, te va a explicar. Y acordémonos, cuando hablamos de signo zodiacal, para mí a veces tiene más poder decir mes zodiacal. Una persona que nace en el mes zodiacal de Capricornio, como soy yo, es muy diferente a una persona que nace en el mes zodiacal de Leo, con los planetas, configuración planetaria en el tiempo del año, básicamente, ¿no? Tenemos una programación, no sé por qué, cuál es el origen, pero si yo conozco mi programación, quizá yo puedo desprogramarme un poco y esperar hacer cambios en mi vida, ¿no? Pero de ahí la gran utilidad que tiene la astrología. Ahora, ya decir un extremo no libre albedrío versus el otro extremo libre albedrío es como una conversación que de verdad que tiene pues mucha tela que cortar, ¿no? Y simplemente aquí él está diciendo que este señor San Agustín es el que propone esto, ¿no? Nadie podría elegir entre el Jesús o el diablo. No sé si los planetas eligieran por ellos. Entonces la astrología tuvo que desaparecer. Entonces básicamente, para la religión, claro, la astrología te da como cierto poder de predecir, ¿no? Y volvemos, para mí no es predecir, es como esperar la repetición del ciclo. Claro, puedo ver mucha manipulación en esto con personajes que dicen, oh, ahora sí, obviamente jugando con tu ignorancia. Esperen tal cosa porque va a pasar, pero no te dicen que ya pasó antes. Y claro, se va a sentir nueva, ¿no? Entonces, todo ese tipo de manipulaciones las sabemos, juegan con nuestra amnesia colectiva, incluso a nivel de masas, de cultura, de países, ¿no? Esto que pasamos en 2020 no es la primera vez, podemos irnos para atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, recuerdo haber aprendido todo esto hace 50 años mientras obtenía mi título en religión en la Universidad Carolina del Norte.
Recuerdo que me sentí profundamente consternado al descubrir que estaba de acuerdo con San Agustín. Estaba con él al pensar que cualquier forma de astrología puramente determinista era la antítesis de la responsabilidad personal y por lo tanto estaba en contra de la evolución consciente o intencional del alma. Ahora, yo entiendo por qué él dice eso, pero no sé si me entendieron cuando traté de explicar de que si yo quiero mejorar como persona, si quiero trascender, ¿no? La carta natal me va a servir muchísimo para yo mejorar y tratar de hacer algo mejor a como lo hice en una repetición anterior, porque somos muy predecibles, ¿no? Hemos hablado de los algoritmos de Internet. Ahora, alguien se podría preguntar, ¿qué tienen conexión los algoritmos de Internet con esto que estamos hablando de la Biblia? Muchísimo, porque como personas, nosotros tenemos comportamientos muy repetitivos, muy predecibles, ¿no? La gente que está con nosotros a la par, que nos conoce, amigos, la persona, nuestros compañeros, nuestros hijos, todas las personas de nuestra familia, que te ven día con día, ¿no? Saben que si algo pasa, así va a reaccionar yo, o así va a reaccionar esa persona. La gente ya sabe. Lo que pasa es que yo no tengo, o nunca nos han entrenado a reflexionar en lo que hacemos y cómo se afecta todo lo que hacemos cuando cometemos o hacemos una decisión, ¿no? Los algoritmos hacen el trabajo estadístico que un estadista haría con tus acciones. Todo está guardado en código y saben que, por ejemplo, Allen en diciembre, cada 2 años, tal fecha en la mañana hace lo siguiente. Entonces pasan 2 años y de repente a esa hora en diciembre recibo un comercial de algo que estoy pensando y la gente se asusta. ¿Me está leyendo el pensamiento? No. Probablemente el algoritmo ha visto tanto tu comportamiento que ya espera que en 2 años, a esa hora, en ese mes, en esa hora aparezca y te tiran un comercial y calza con lo que estás sintiendo, porque somos muy predecibles. Entonces, claro, esto determinista está interesante, pero entonces yo lo pongo también en estos términos. ¿Podré yo desprogramarme, no? Y esperar en algún momento cómo voy a reaccionar y tal vez hago un cambio de algo, ¿no? Ahí es donde está también la parte de la astronomía o la astrología, ¿no? Mi creencia en la libertad humana me tentó a abandonar la astrología. Ni por un minuto, pero encendió en mí el fuego de la astrología evolutiva. Creo que hoy en día, aunque muchas de las personas que critican la astrología ni siquiera saben deletrear San Agustín, gran parte de la resistencia religiosa a la astrología se debe a su actitud y su profunda influencia en las enseñanzas de la iglesia, muchas de las cuales en realidad son o no están enraizados en la Biblia misma en absoluto. Pueden ser creaciones de la misma iglesia, pero siguen el calendario, que al final de cuentas es como muy solar también, ¿no? Agustín vivió 3 o 4 siglos después de la época de Jesús, más o menos en la época en que se estaba compilando la Biblia oficial, para cuando sus serias advertencias sobre culpar a los planetas por nuestros pecados llegaron a las masas, su razonamiento teológico se había reducido a la creencia popular de que la astrología era obra del diablo. Esas masas ya estaban amontonando leña alrededor de sus estacas para quemar brujas, y todavía lo son. Pero si tan solo leyeran el libro de Daniel, si el libro de Daniel es demasiado clave en todo esto, y ya hicimos un análisis del libro de Daniel acá en el canal en varios videos, donde les hablamos de la repetición, ¿no?, de un evento que se va a dar en 2040, cuando todos los planetas se junten en una distancia menos de 10 grados, ¿no?, bajo un mismo signo que va a ser la Virgen o la Virgo, ¿no? Que eso me recuerda mucho, así para terminar, esas estrellas, ¿no? Hemos hablado de la gran diferencia entre los meses zodiacales y las constelaciones zodiacales, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean Virgo, que es una constelación muy grande. Si ustedes ven acá la medida, estamos 30, casi en 20, ¿no? Aquí más o menos 10 grados de la eclíptica, la constelación de Virgo, pero el signo de Virgo son solamente 30 grados. Entonces hemos hablado también de ese tema que es bastante importante, ¿no? Libra es muy pequeño. Libra no te toma 30 grados de tamaño. La constelación es muy pequeña, ¿no? Después tenemos acá, este es Ofiuco. Si es Ofiuco, no te dice. Lo llaman diferente, Cerberus. Sagitario, muy pequeño. Acuario, ¿ok? En fin, constelaciones y signos son muy diferentes. Entonces, muchas de las interpretaciones siempre nos gusta decir, bueno, espérate, nos están hablando probablemente de constelaciones, pero a veces también nos están hablando de signos, como por ejemplo el video que hicimos del éxodo es del equinoccio. El equinoccio es completamente de signos, porque estamos hablando que el equinoccio se da en Aries y después el otro equinoccio se da en Libra, ¿no? Entonces esos dos signos te hablan del mar, del hundimiento de constelaciones en el mar, ¿no?
hacia el invierno, donde los días se hacen más oscuros, ¿no? Por acá hay otro que me encontré muy interesante, porque también hablamos de Jonás, ¿no? Aquella historia del que supuestamente es tragado por un pez. Vamos a buscar Acuario, ven Acuario acá. Ven Acuario, cómo está cerca de esta constelación de un pez y muy cerca de la constelación de la ballena, Cetus. O sea, Cetus está a la par de Acuario, acá hay un río y otro pez acá. Entonces la posición de la constelación en cierta parte del año en el Mediterráneo ponía al Acuario boca abajo con la boca de la ballena hacia él. Entonces de ahí se toma también la alegoría de Jonás. Entonces todos estos relatos, casi todos estos relatos, para no decir que todos, tienen su alegoría astrológica. Y el problema es que la iglesia nunca se tomó la molestia de contarnos eso. Y todo se da al año. En tal momento del año se ve esa configuración celeste en el cielo, ¿no? En tal momento del año se ve esa configuración celeste en el cielo. Y todo lo de Semana Santa se da más o menos en el equinoccio de marzo, cuando todas estas constelaciones todavía, porque se van precediendo del sol, pero todavía se ven en esos momentos del año. Por ejemplo, Virgo juega un papel importantísimo, de ahí la mujer, la Virgen María, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos tocado acá en el canal y obviamente estamos nada más dándoles ejemplos así generales, pero bueno. Y ese es el tema, es un excelente artículo, dejaremos el link en la descripción para aquellos que quieran leerlo. Ok, Silsa, no sé si nos estás escuchando, excelente pregunta. ¿Por qué las religiones condenan? Porque básicamente cuando desafía la narrativa impuesta para control, a nadie le gusta eso. A los que lo controlan, no le va a gustar. Entonces son herramientas que te liberan, te hacen ser un pensador independiente. Y a las religiones no les sirven pensadores independientes, les sirven personas que sigan líderes, ¿no? Para mí es lo más básico de todo. Gracias, voy a leerte. Connie, escribiste acá en la Biblia, hay cosas más sutiles en la Biblia que son relaciones astrológicas, como cuando yazca el león con el cordero habrá paz en el reino. Se refiere a corazón y cabeza, regentes de Leo y Aries. Tremendo, tremendo. Queremos agradecer a todos si llegaste al canal, a este programa hasta este momento y te gusta el contenido que hacemos, si te gusta este particularmente y no te has suscrito, de verdad te voy a agradecer muchísimo que te suscribas, que le des like al video, que lo compartas. Y una vez terminado el directo, para aquellos que lo están viendo en este momento, si pueden comentar en la barra de comentarios, no acá en el chat, en la barra de comentarios, nos ayuda muchísimo para que el video se active y gane puntos, digamos, para que se recomiende y se sugiera a otras personas. Pero bueno, dejaremos el video por acá. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.